prepárame Dios, hacer un santuario, puro y santo, tú en mí. Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Buenos días, Dios los bendiga. El mensaje del día de hoy, nuevamente vamos a estar mirando los evangelios. En esta oportunidad vamos a ir sobre el evangelio de Lucas, capítulo 11, del verso 9 al 13. Y lo que tenemos acá, o lo que queremos ver, es una porción de la Biblia que tanto Mateo 7 como Lucas 11, que es el que vamos a recoger, nos muestran o nos comentan, ¿no es cierto?, en cada uno de los evangelios, palabras que habían quedado probablemente muy grabadas en los primeros seguidores y los más cercanos de Jesucristo. Probablemente, o es muy probable, ¿no es cierto?, que Jesús les haya pronunciado en más de una ocasión alrededor de sus viajes por Galilea, cuando se movían por las aldeas, de aldea en aldea, pidiendo algo de comer o algo de buscar, ¿no es cierto?, o llamando a las puertas de los vecinos. Probablemente era algo que los discípulos escucharon más de una vez. Así que vamos a ir a leer Lucas 11 del 9 al 13. Y dice así: Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Probablemente lo que miramos acá es, ¿no es cierto?, al final de cuando Jesús les enseña acerca de la oración a sus discípulos. Lo vemos en Mateo y lo vemos en Lucas, ¿no? Y es probable que los discípulos no siempre encontraran respuesta cuando ellos pedían, cuando ellos buscaban o solicitaban a lo mejor ayuda o llamaban a una puerta. Y sabemos que a veces no les abrían aquellas puertas, ¿no? Pero lo interesante acá es que Jesús nunca se desanimó o desalentó con la respuesta que probablemente recibían los discípulos, ¿no? Jesucristo vive confiado en el Padre. Y lo vemos en su reacción, ¿no? Verso 9-10 nos dice: Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide se recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Con una actitud bien positiva, ¿no es cierto? Sin desaliento, sin desánimo. Jesucristo con certeza, con seguridad le dice a los discípulos que hagan esto, ¿no? Jesús nos enseña cómo hay que vivir ante el Padre. En este pequeño relato, Jesucristo nos enseña cómo nosotros debemos vivir ante Dios, ante el Padre. Básicamente lo que nos dice, ¿no?, que nosotros debemos vivir como pobres que necesitan pedir, como los necesitados, más necesitados que necesitan pedir, pedir lo que no tienen, ¿no es cierto? Debemos vivir como perdidos que necesitan buscar el camino que no conocen. O también debemos, como huérfanos, vivir como huérfanos sin hogar, que llaman a la puerta de Dios. Jesucristo les está enseñando con confianza, con amor, cómo debían vivir ante Dios Padre, y de la misma manera hoy a nosotros el Señor Jesucristo nos enseña también, ¿verdad?, a cómo nosotros debemos vivir delante de Dios y en su presencia, ¿no? La confianza de Jesucristo, según este relato y lo que podemos ver en el Padre, es absoluta. Lo hemos visto a lo largo de los evangelios, lo sabemos, y aquí una vez más se recalca aquello, ¿no? Que Jesús, nuestro Señor, tiene una confianza absoluta, una confianza ciega con su Padre Celestial, ¿no? Y esa confianza
lo que quiere hacer Jesucristo es que la quiere contagiar a sus discípulos con fuerza, a los discípulos, a sus primeros discípulos como también a nosotros. Jesús quiere transmitir, contagiar la confianza que Él tiene con su Padre hacia todos nosotros, ¿no? Y es lo que vemos en el texto. No sabemos exactamente cómo se expresó realmente Jesucristo en este texto, ¿no? Pero tanto Mateo como Lucas han recogido sus palabras de una forma absoluta, bien lapidaria, ¿no? O sea, sin matices, ¿no? El que pide, básicamente Jesucristo dice, el que pide está recibiendo, el que busca está hallando y el que llama se le abre. Son certezas, hermanos. Y esta es la experiencia que nosotros debemos vivir junto a Jesús. Esta es la experiencia que Dios nos está invitando a vivir al lado de su Hijo Jesucristo. Jesús quiere que aprendamos y sepamos hablar con Dios como Él lo hace. Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando, ¿no? Acerca de la oración. Por sobre todo eso, Él quiere que nosotros aprendamos, sepamos, imitemos, ¿no es cierto?, cómo Él habla con Dios, cómo Él se comunica con el Padre Celestial. Pedid y Dios les dará, ¿no es cierto? Busquen y Dios los dejará encontrar. Llamen y Dios les abrirá. Con esa certeza, con esa confianza, Jesucristo quiere que nosotros también tengamos conversación y diálogo con nuestro Padre que está en el cielo. Y curiosamente en ningún momento se dice aquí en los evangelios qué es lo que hemos de pedir. Es curioso, ¿no? No nos dice Él qué es lo que debemos de pedir o qué es lo que debemos de buscar o qué es lo que debemos llamar. No, el texto no nos hace esa referencia, ¿no? Porque lo importante para Jesucristo no es lo que pidamos, no es lo que buscamos, no es lo que llamamos o a dónde llamamos. Lo importante para Jesucristo es la actitud, es su actitud, ¿no? La importante para Jesús es la actitud que nosotros debemos tener en la oración o en este proceso, ¿no? Lo importante para Jesucristo es cómo vivimos ante Dios, cómo es nuestra vida delante del Señor. Y si hacemos nuestro recorrido suplicando, buscando, llamando, conscientes siempre de nuestra insuficiencia, pero poniendo toda nuestra confianza en Dios, nos veremos entonces atraídos hacia una verdadera conversión y Dios nos abrirá todas las puertas. Todas las puertas. Aunque las invitaciones de Jesús apuntan a la misma actitud de fondo, parecen sugerir en cierto modo matices o algunos matices diferentes, ¿no? Primero que nada, el verso, ¿no es cierto?, 9 dice, pidan, ¿no? Él nos dice que debemos pedir. Y pedir es suplicar algo que hemos de recibir de otro como un regalo. Pues no podemos dárnoslo nosotros mismos, ¿no? La actitud que debemos tener ante Dios es que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dará. Nosotros debemos tener esa actitud hacia el Señor, pedir lo que nosotros no nos podemos dar, ¿no es cierto? Suplicar por algo que nosotros no tenemos. Luego el texto dice, busquen, ¿no? Buscar. Y buscar es aquello, ¿no? Buscar es rastrear, es indagar, es moverse, dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta. Pues está escondido, está encubierto. Entonces el Señor nos dice que pidamos, ¿no es cierto? Que pidamos aquello que estamos necesitados, algo que no está a nuestro alcance, algo que nosotros no podemos regalarnos o darnos, y luego nos dice que busquemos, y en esa búsqueda significa que nosotros debemos rastrear, indagar, pero el sentido de buscar es de moverse, no podemos estar en nuestra comodidad, ¿no es cierto? Y dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta, pues está encubierto, algo que está escondido, ¿no? Y esa es la actitud que el Señor Jesucristo quiere de nosotros ante el reino de Dios. De hecho, Él lo va a decir en Mateo después, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros, hermanos, debemos ser buscadores del reino de Dios. Ser buscadores del reino de Dios. Y para ser buscadores del reino de Dios debemos movernos. Nosotros no podemos buscar quedándonos quietos, quedándonos fríos, quedándonos congelados, ¿no? Para buscar hay que moverse, hay que indagar, hay que rastrear, ¿no es cierto? Y el Señor quiere que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios. Y luego el tercer punto que nos plantea este verso, ¿no es cierto? Dice
Llamen y se les abrirá. Llamen, llamar, ¿verdad? Y ese llamar es gritar. No es solamente un llamado a la puerta, sino que es gritar a alguien que no tenemos cerca, ¿no? Es gritar a alguien o atraer la atención de alguien que no parece escucharnos. Ese es el sentido de llamar, ¿no? De atraer la atención de alguien que no nos está escuchando. Esa es la actitud que podemos ver, por ejemplo, nosotros en el salmista, en el Salmo 129, ¿no? Cuando el salmista o los israelitas, a la voz del Salmo, ¿no es cierto?, se sentían lejanos de Dios. Dice así el Salmo: a ti grito, Señor, inclina tu oído hacia mí. Me quedas lejos. Ven a mí, ayuda. ¿Verdad? A ti grito, Señor, inclina tu oído hacia mí, escúchame, Padre. Y nosotros debemos llamar al Señor Jesucristo de esa manera. Luego, si seguimos en el texto, el verso 11, dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? 12, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero no le bastó suficiente, o no fue suficiente para Jesucristo, ¿no es cierto?, despertar en nosotros y en sus discípulos estas actitudes, ¿no? Esta actitud de confianza absoluta con el Padre, de pedir, de buscar y llamar, sino que también el Señor Jesucristo quiere sobre todos nosotros avivar su confianza en Dios. Ese es el meollo de este mensaje, ¿no? La confianza que tenía Jesucristo en Dios, Él la quiere avivar, la quiere compartir, quiere que nosotros avivemos la confianza que decimos tener en el Dios. Y es sencillo Jesucristo, ¿no? Él no da muchas explicaciones complicadas con respecto a qué significa, ¿no? Pedir, buscar y llamar, ¿no? Él es muy simple, es sencillo. Él lo dice en el mismo Evangelio, ¿no? Que Él es sencillo y humilde de corazón. Y por eso Él pone 3 comparaciones que pues, se pueden entender bien en ese tiempo con los primeros discípulos y hoy día para todos nosotros en estos tiempos, ¿no? Porque Él pone el ejemplo de los padres y de las madres, ¿no? Que hay muchos, y había muchos, y hay muchos hoy día, padres y madres, ¿no es cierto?, discípulos y seguidores de Jesucristo. Entonces para nosotros también es muy comprensible entender aquello, ¿no? Y si algo entonces debemos aprender de Jesucristo en estos tiempos de crisis y de desconcierto, es la confianza. Eso es clave aquí. Si hay algo que nosotros debemos aprender de Jesucristo, es la confianza, ¿no? Y aprender la confianza no como una actitud ingenua de quienes se tranquilizan esperando tiempos mejores, no. Menos aún con una actitud pasiva e irresponsable, sino que con el comportamiento más cristiano de seguir a Jesucristo. Jesús quiere que nuestra actitud sea viva, que nuestra actitud grite, que nuestra actitud pida de corazón, como que si necesitáramos todo, que nuestra actitud busque, ¿no? Indague como debiésemos serlo, ¿no? Como aquello que realmente como un tesoro escondido nosotros tenemos que buscarlo con confianza, porque si pedimos, ¿verdad?, se nos dará, porque si buscamos encontraremos, y porque si llamamos nos abrirán. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos la misma confianza de Él, que nuestra confianza no sea desde la comodidad de nuestras casas, desde la comodidad de nuestra caminar como cristianos, sino que al contrario, ¿no? Por eso pone este ejemplo él y nos pone el ejemplo del padre y la madre. Una madre, un padre, básicamente no se burla así de su hijo, ¿no? No le va a dar cosas que el hijo no le van a hacer mal, ¿no? A un hijo pequeño el padre o la madre no lo engañan, no abusa de él, precisamente porque es pequeño y no sabe distinguir todavía qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Jesucristo así trata a sus discípulos. Jesucristo nos ama y Jesucristo dice: pidan y les darán. El Señor no quiere nada malo para nosotros, ¿no? Porque somos sus hijos. Y al igual que un padre con una madre y un niño pequeño, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Es inconcebible que cuando un hijo le pide algo bueno para alimentarse, por ejemplo, a sus padres, de otra cosa, ¿verdad? O él quiere algo, el padre o la madre le vaya a dar algo para hacerle daño, ¿no? Al contrario, siempre el papá, la mamá le va a dar lo mejor que tenga. Eso hacen los padres y eso también hace el Señor Jesucristo y el Padre Celestial que está en los cielos con todos sus hijos, ¿no? Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que si nosotros le pedimos con confianza,
como lo hace el Señor Jesucristo, Él nos va a dar lo que necesitamos, ¿no es cierto? Si buscamos, pero con confianza, pero nos movemos, salimos de nuestra comodidad, Él dice que vamos a encontrar. Y si llamamos, y si lo llamamos, Él va a acercar su oído a nosotros. Y Él nos va a escuchar y nos va a abrir su puerta. Y el verso 13 dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar las cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes lo pidan? Aquí hay algo interesante, ¿no? Jesús saca rápidamente en este pasaje, el 13, una conclusión, ¿no? Mira lo que dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Así Lucas, ¿no es cierto?, lo dice, y Mateo en el capítulo 7, que también nos cuenta y nos narra este relato, ¿no es cierto? Mateo en el 7, versículo del 7 al 11, dice así. Versículo 7 al 11 dice, piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se les abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar las cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Hasta ahí Lucas y Mateo recogen básicamente lo mismo. Cambian el versículo 12 con el 13 de Lucas, dice el 12 de Mateo. Así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley de los profetas. Pero Lucas hace algo interesante, ¿no? Porque Lucas dice, o introduce más bien aquí una novedad en este sentido de la oración. Y él dice que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque según la versión de Lucas dice, cuanto más el Padre del cielo dará, versículo 13, el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Lucas nos cuenta, ¿no? Y nos dice, cuanto más el Padre les dará del cielo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo que le piden. A Dios, hermanos, debemos entender esto, le podemos pedir muchas cosas buenas, todo lo que queramos pedirle, porque sabemos que como un buen Padre nos va a dar lo mejor para nosotros. Pero no hay nada mejor que pedirle el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Lucas, ¿verdad? Que anhelemos con confianza pedirle su Espíritu, ¿no? Y con estas palabras, básicamente los judíos designaban, cuando hablaban del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, los judíos designaban el aliento de Dios, ¿verdad? Que crea, que da vida, que cura, que purifica, que los renovaba, que transforma, que reaviva todo, ¿no? En ese sentido, el Espíritu Santo en la mente o en la estructura judía, ¿no? Era el hálito de Dios. Que crea vida, ¿no? Que cura, que purifica, que es santo. Así que, hermanos, lo más grande que podemos pedir a nuestro Padre Celestial es su Espíritu Santo. Jesús recibe de su Padre el Espíritu y lo hace vivir, ¿verdad? Haciendo el bien y curando a los oprimidos, en el caso de Jesucristo. Muchas veces en nuestro caminar con Jesús, hermanos, nosotros, a quienes el Padre nos ha dado el Espíritu Santo, lo apagamos, ¿verdad? Muchos de nosotros en nuestro caminar tras la huella de nuestro Señor Jesucristo, apagamos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Lo sabemos así porque Pablo en 1 Tesalonicenses 5 nos dice, ¿no?, que no apaguen el Espíritu Santo, y se lo está diciendo a una iglesia muy querida por él, la iglesia tesalónica, y a los hermanos en varias recomendaciones que hace ahí en el verso 19 del capítulo 5, dice, ¿no?, no apaguen el Espíritu, ¿no? En nuestro caminar como cristiano, cuando hay crisis, cuando hay incertidumbres, cuando hay desaciertos, muchas veces apagamos, enfriamos, debilitamos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que si nosotros queremos pedir, si nosotros queremos buscar, si nosotros queremos llamar, entonces debemos renovar, estimular, reanimar, reavivar, vigorizar el Espíritu Santo que el Señor nos dio. Es Él
quien nos va a ir transformando y convirtiendo. Es la obra del Espíritu Santo que está en nosotros la que nos va a ir transformando, nos va a ir convirtiendo cada día. Porque el Señor, Dios, nos lo regaló. Él nos regaló el Espíritu Santo. Porque es con nosotros el mejor Padre y la mejor Madre a la vez. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Así que el Señor quiere que nosotros reavivemos, que nosotros activemos, que nosotros encendamos, que vigoricemos en nuestro Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos pedir, buscar y llamar realmente con la confianza que el Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos a hacerlo. Así que, hermanos y hermanas, yo te animo a que hoy o durante este tiempo, si escuchas esta reflexión, órale al Padre, habla con nuestro Señor Jesucristo, pídele que te despierte, que te reanime tu fe, lo suficiente para creer que el Señor Jesucristo nos acompaña en cada momento, incluso en los peores momentos. El Señor no se cansa de nosotros. El Señor no se olvida de ninguno de nosotros, El Señor está atento para cuando pidamos, el Señor está atento para cuando salgamos a buscar, el Señor está atento a cuando nosotros llamemos a su puerta, ¿no? Él nos puede dar fuerzas para animarnos, Él puede darnos la fuerza para no quedarnos para siempre en la mediocridad y en el egoísmo. Y ese es el llamado o la enseñanza, ¿no?, de Jesús sobre la oración. El Señor nos enseña que a través de la oración nosotros debemos pedir, buscar y llamar, pero por sobre todo hacer estas cosas con confianza, con el Espíritu Santo que habita en nosotros renovado, firme, ¿no? Porque si no lo hacemos, si nosotros no le pedimos al Señor que nos regale cada día la viveza y el despertar del Espíritu que tenemos nosotros, que lo estamos apagando, producto a veces de las dificultades, ¿verdad? No vamos a poder sentir el regalo de Él, no vamos a encontrar si buscamos, y tampoco vamos a poder abrir o llamar a las puertas, ¿verdad? Así que dile al Señor, Padre, Señor Jesucristo, no quiero seguir alejándome más de ti. Necesito que reavive mi espíritu, Padre. Ayúdame a no alejarme, sino que a encontrarte. Ayúdame a no callarme, sino que a pedirte. Ayúdame, Señor, a llamarte. Ayúdame a tener fuerza, Señor, en estos tiempos de crisis. Ayúdame, Señor, con confianza para poder volver a ti, para encontrarme y reencontrarme contigo en cada momento, Señor, con la confianza que, Señor Jesucristo, me enseña y me muestra, Señor. Ayúdame, Señor, a no caer, ayúdame a no debilitarme, ayúdame, Señor, siempre, Padre, a pedirte, a buscarte y amarte, así como lo hizo en nuestro Señor Jesucristo. Así, Señor, ayúdanos para que tú, Dios, nos seas un Dios bueno y nos dé respuesta, Señor. Hermano, Dios Padre está esperándonos. El Señor Jesucristo nos enseña sobre la oración, que debemos hacerlo con confianza. Así que te animo a que pidas, porque encontrarás, a que busques, moviéndote, ¿verdad? Porque el Señor te hará encontrar las cosas. A que pidas es para que te pueda dar y para que llames, y el Señor siempre está al otro lado de la puerta escuchándonos. Dios los bendiga, hermanos, y que sea un día en que podamos pensar en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la oración, y pídele en este tiempo, búscalo más que antes en este tiempo y llámalo, porque Él nos está escuchando. Oremos. Señor amado Padre, te damos gracias en este tiempo, Padre bueno, Padre amado, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra. Queremos pedirte, Señor, en este momento que nos ayudes a pedirte cada día con confianza, con la confianza, Señor, que nos da tu Hijo Jesucristo, Dios. Esa confianza y esa alegría sin desánimo, Señor. Ayúdanos a pedirte sabiendo que tú nos vas a dar, Señor. Ayuda, Señor, a buscar
primeramente tus cosas, tu reino, Señor. Ayuda a movernos para buscar, Señor. No sabemos que tenemos que movernos, pero que no se quede en algo intelectual nomás, sino que nos movamos, Padre, ¿no? Que actuemos, Padre, en buscarte. Y también, Señor, te pedimos que nos escuches cuando nosotros llamamos a tu puerta, Señor. Tú dices que si llamamos, se nos abrirán las puertas y es lo que nosotros queremos cada día en esta vida, Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, gracias por tus palabras, gracias porque son de edificación, gracias por Cristo nuestro Señor y en el nombre de Él oramos. Amén.